Desde los 70s, viajar del Pacífico de Nicaragua a la costa Caribe Norte resultaba tedioso y con mayores gastos. Debido a las fuertes lluvias, la vía de acceso terrestre era una travesía. Luego llegabas al río Guaguabún. Y la única manera de cruzar era por medio de esta barcaza, o lanchón, como se le conoce popularmente. El paso del caudaloso río Guaguabón es el único punto de acceso por vía terrestre para poder entrar o salir de Bilwi, en el Caribe norte de Nicaragua. Las constantes lluvias provocaban inundaciones y la crecida del afluente río. Por esta razón, la administración de la barcaza, por seguridad, suspendía la operación durante 5 a 20 días. De esta manera, quedaba aislada la población de Huaspán, Bilwi y las comunidades laterales. Mientras bajaba el caudal del río, venía la escasez de alimentos. Largas filas en espera hasta de 200 vehículos que se formaban para poder cruzar el río una vez que el lanchón se reactivaba. Esto era recurrente cada año con el establecimiento del invierno. En tiempo normal, la barcaza empezaba operaciones desde las 6 de la mañana. El río tiene 150 metros aproximados entre una ribera y la otra. El trayecto del lanchón dura al menos unos 10 minutos, aunque dura poco tiempo el recorrido. El lanchón cruzaba una vez que estaba lleno. De lo contrario, tocaba esperar sentado hasta 40 minutos. El tiempo de espera dependía del flujo de vehículos y la cantidad de ciudadanos que solicitaban el servicio. Los vehículos van subiendo según su tamaño. Ejemplo, si suben 2 camiones, se acomodan vehículos sedán y camioneta en el espacio que haya quedado, más las personas a pie. Los precios por servicio de cruce ida y vuelta van desde 30 córdobas las motocicletas, 100 córdobas las camionetas, 200 córdobas los camiones pequeños y 500 córdobas las rastras. El uso de barcaza en el río de Guaguabón data desde 1990. En este 2022, con la inauguración de este imponente puente Guaguabón, se da fin al aislamiento en el Caribe Norte. Es una de las mayores obras de infraestructura, un puente de 255 metros de longitud que le une con el resto del país y tendrá un gran impacto en la vida de las familias del Caribe Norte. También la carretera permite ser transitable en todo tiempo. Hoy el traslado de enfermos es más rápido. El uso del puente y la excelente carretera vienen a bajar los costos de operación para el abastecimiento de provisión alimenticia en la zona. Los buses del transporte público dejarán de ser chatarras por los malos caminos.
carretera Río Blanco-Mulucucú-Ciuna-Rosita, Sasha, es de concreto hidráulico. Actualmente están en construcción 86 kilómetros para llegar hasta el empalme de Puerto Cabeza sin ningún inconveniente. Antes de viajar de Managua a Bilwi, tenía que ser en una camioneta doble tracción y con un buen conductor. Los 520 kilómetros se recorrían en 30 horas y con suerte. Todo el viaje se iba con angustia. Las personas que utilizaban el transporte público por economía viajaban solo en caso de emergencia o una vez al año, porque el pasaje ida y vuelta salía por más de 1.000 córdobas y por avión $150, con la diferencia que por aire el viaje dura 1 hora y 15 minutos. En cambio, el tiempo que llegaba de un bus, la terminal del mayoreo a Bilwi, era incierto. Sabías la hora de salida, pero jamás la hora de llegada. Más en la época de invierno, los pegaderos hacían de ese viaje un verdadero infierno. Muchas veces los pegaderos eran tan fuertes que lo que hacía era llegar a cierto punto y al otro lado del pegadero estaba otro bus. Se pasaba la carga, los pasajeros y así se lograba concretar el viaje. Pero a esto se le sumaba el gasto de comida, agua, bebidas y más horas que aguantar en la travesía. Al llegar al Bilwi, ¡ay! Pescuezo tieso, nalga entumidas, piernas hinchadas y dormidas. Ay, esa parte era aquella historia que cuentan todos aquellos que vivieron esa experiencia de viaje. Aunque falta poco para concluir toda la carretera, hoy se hace el viaje en 10 horas. Observe qué calidad de carretera. Aquí ya no habrá pegadero ni buses con ejes quebrados. Ahora no hay excusa para viajar. Debes de conocer la ruta del Caribe Norte. Cuenta con una gama de atractivos turísticos, sitios sagrados, centros históricos, centros arqueológicos, donde convergen en 3 circuitos turísticos: Bilwi, St. Kitts y Litoral Sur. El puente Guaguabón es el tercer más grande de longitud de toda Nicaragua, ocupando el segundo lugar el puente de Güihuilí en Nueva Segovia, y el primer lugar lo ocupa la Santa Fe del departamento de Río San Juan. Y esta carretera que une el Pacífico con el norte es parte de la red vial más moderna, más fuerte, ágil y segura que tiene Nicaragua. Hoy todas esas condiciones nos permiten que recorramos hasta el último rincón de Nicaragua. El Caribe Norte tiene un gran potencial turístico por descubrir. ¿Cuántos de nosotros aún no conocemos toda esta zona? Soy Danilo Parajón. Por favor, déjanos saber tus comentarios. No olvides suscribirte. Comparte el link de este video en todas las redes sociales. Ya nos veremos en el próximo video.